Bueno, hace algunas semanas, como 3 semanas, estuvimos nosotros acá en la iglesia de Cristian Neiva reunidos, bueno, preocupados por lo que después terminó en una semana de activación espiritual. Sabíamos que necesitábamos pues activar muchas cosas y entre lo que expresaron los hermanos en ese tiempo, habían temas que se veía la necesidad de tratar. Uno de esos temas es el que quiero tocar hoy y es respecto a la santidad. ¿Ok? La santidad. La santidad es uno de los temas, como decía Luis, que más se debería tocar, pero que realmente se toca menos, o se toca muy poco, o muy ligeramente. Y es un tema que pues debemos estar no solo tratando más, sino también teniendo mucho más en cuenta en nuestra vida diaria. ¿Ok? Entonces, de eso vamos a estar eh, tratando hoy. Hay una situación, hermanos, que pues a mí particularmente me preocupa, pero también de alguna manera me indigna o me frustra. Y es que en los últimos, ¿qué digo? Como 2 o 3 años, no sé, eh, he conocido cantidad, eh, una cantidad que no, o sea, una cantidad, yo diría, fuera de lo esperado, ¿sí? Respecto a vidas de pecado dentro de las iglesias. Pues en los últimos 2 o 3 años, pues, Dios me ha dado la oportunidad de conocer directa o indirectamente varias congregaciones, iglesias del Señor en diferentes lugares. Y, y uno se entristece al enterarse de la vasta cantidad de pecado, de inconsistencias con la palabra de Dios presentes en la iglesia en muchos lugares y de muchas maneras. Entonces, eso la verdad es una preocupación, ¿no? Y es una preocupación porque nosotros no vamos a poder, o nadie va a poder cumplir el propósito de Dios en su vida y en su vida, en su alrededor, sin santidad. Nadie va a poder cumplir el propósito de Dios en su vida sin santidad. Entonces, por eso es realmente algo de qué preocuparse. Pero entonces vamos a empezar con definirles qué es la santidad, ¿sí? ¿Qué es la santidad? Entonces yo quiero que algunos hermanos puedan compartir qué es para ustedes la santidad. A ver. ¿Aló, aló, aló? ¿Manos? ¿Me Algo escuchan? pasó. Le escuchamos. Le decía que quisiera que compartieran qué es la santidad para cada uno de ustedes. O para los que puedan compartir algo. ¿Qué es la santidad? La santidad es para mí consagración, dedicación a algo, a alguien. En este caso sería a Dios, ¿no? O sea, santidad para el Señor es guardarse también puro para Él, obedeciéndolo a Él. Ok. Resumo su respuesta en 2 palabras, consagración y obediencia, ¿no? Consagración y obediencia.
Chévere. ¿Quién más? No todo el tiempo. ¿Cómo? Pureza, dice Liesca. Sergio me dejó la definición por el chat. Dice, la santidad es no cometer pecados sexuales. Más allá. Mucho más allá. ¿Quién más? Mi mamá está hablando, pero tienes el micrófono apagado. Ahora sí, creo que, no sé si es lo mismo que Lady dijo, eso de consagrarse, pero es como estar en presente, en continua comunicación con Dios, porque todo lo que hagas, ¿verdad? Todo lo que hagas sea como para el Señor, o sea, tú estás todo el tiempo en comunicación y en la presencia de Dios en todo lo que haces. Ok, Pienso que ok. Bueno, ¿alguien más o no? Pues para mí santidad es, pues como refiriéndonos a una vida como la que llevó Jesús, a lo que decía Sergio, pues libre de fornicación, de actos impuros, de, mm, de, ¿cómo se dice? De tener pues fe, eh, todo lo que, y es como más como la definición de santidad es algo como separado, ¿no? De lo Ajá. impuro, por decirlo así. Chévere. Ok, Apartado. apartado. ¿Alguien más? Apartado. ¿Cómo? Sí, santidad es igual a apartado. Santidad igual apartado. Chévere. Ok, ok, ok. Ok. Bueno, si todos dijeron partes, y yo creo que la santidad en su totalidad es la unión de todo lo que dijeron todos ustedes, ¿no? Entonces, la santidad tiene que ver con estar apartados, como de último dijeron, estar apartados. ¿Apartados de qué? Apartados del mundo y apartados del pecado. Lo que conlleva también, al mismo tiempo, a estar consagrados o unidos, ¿sí? A Dios. Entonces, porque tampoco es apartarse del pecado y quedarse en el medio, ¿no? O sea, es como, no peco, pero tampoco me uno a Dios. No, eso no es real, tampoco, ¿no? Entonces, la santidad, la palabra santidad tiene que ver más en su, en su raíz con apartarse, estar apartados. Un pueblo santo es un pueblo apartado, apartado del pecado, apartado para utilizarse, utilizarse en los propósitos de Dios, pero también la santidad tiene que ver con purificarse, purificación. ¿Ok? Entonces, eso es realmente la santidad. Ahora, para lograr eso, alguien dijo, creo que fue Lady, no me acuerdo quién fue, alguien nombró la palabra obediencia. ¿Cómo, cómo se logra estar sin pecado, no? ¿Cómo se logra no tener pecado? A través de la obediencia, porque básicamente pecar es desobedecer la enseñanza de Dios, de Cristo, de sus apóstoles. O sea, la enseñanza de Dios en general, expresada, digamos, la quiero expresar en esos tres términos, ¿sí? Para entender qué es la enseñanza completa de Dios, sobre todo de la revelación de Cristo y a través de la enseñanza también de sus apóstoles. Entonces, básicamente pecar es desobedecer. Y si desobedecemos,
entonces estamos por fuera de la santidad. ¿Okay? Entonces, eso es importante entenderlo, ¿no? Porque yo les decía que el propósito, los propósitos de Dios en nuestras vidas no se van a cumplir si no tenemos santidad, ¿no? Si no tenemos una santidad, los propósitos de nuestra vida, como individuos y como comunidad, es decir, como iglesia. Como iglesia, no se cumplen sin santidad. ¿Ok? Entonces, como vemos que esto tiene que ver con obediencia, tiene que ver entonces conocer la voluntad, o sea, con conocer la enseñanza. ¿Sí? Con conocer la enseñanza de Dios. No podemos ser santos sino, o no podemos estar en santidad sin conocer la voluntad de Dios. Usted no puede cumplir una ley que no conoce. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Para andar en santidad tiene que conocer. Básicamente, el llamado de Dios en Cristo, o sea, a través del mensaje del Evangelio, el llamado de Dios es a restituir la vida. Alexandra lo decía, una vida como la de Cristo, y llevar una vida como la de Cristo. ¿Y cómo es llevar una vida como la de Cristo? Cristo es la expresión de cómo Dios espera que te comporte, que sea la conducta del ser humano. ¿Sí? Ese es la expresión o la vida del Señor Jesucristo es la expresión de cómo Dios espera que nos comportemos en nosotros. Así que esa es como la meta. O mejor dicho, la meta. Esa es la meta. Entonces, nosotros debemos o necesitamos imitar a Dios y imitar a Jesús y seguir sus enseñanzas para realmente estar en santidad. Entonces Jesús, cuando viene acá y a través del mensaje de Jesús, lo que se busca es que las personas dejen la vida que están llevando y comiencen a vivir de una manera diferente. El mensaje del Evangelio, por eso también siempre recalcamos lo absurdo y lo abstracto que está de la realidad del Evangelio, la predicación de las iglesias modernas. ¿Sí? Ven, cree en el Señor y será salvo, pero ese cree en el Señor lo transforman en una simple pasa al altar, levanta la mano y repite una oración. Y ese contexto es cree en el Señor y es salvo. Cuando el mensaje del Evangelio realmente te está invitando a que renuncies a tu vida de manera consciente, renuncia a la manera de vivir, ¿sí?, que estás llevando, y empieza a vivir de una manera totalmente diferente. ¿Eso qué significa? Que tienes que olvidar toda tu manera de ver la vida, ¿sí? De entender la vida, de entender lo bueno y lo malo, de entender lo que para ti sería de virtud y lo contrario a virtud. ¿Qué sería? ¿Ah? ¿Sí? Es decir, lo que tú crees lo que tú antes creías que es virtuoso, tal vez no sea ahora virtuoso. ¿Sí? Lo que tú creías que eras bueno, tal vez no era bueno. Lo que tú creías que era malo, tal vez no era malo. Entonces, lo que te invita el mensaje del Evangelio es a cambiar tu perspectiva de manera radical. Radicalmente opuesto a lo que te ha enseñado el mundo, la sociedad, incluso tus padres, lo que te ha enseñado tu familia, lo que te han enseñado tus vecinos, tus amigos del colegio, tus profesores. Jesús no es humano y es radicalmente opuesto a todo lo que nos han enseñado en la vida. ¿Ok? Entonces, la invitación del mensaje del Evangelio esencialmente es a cambiar nuestras vidas de manera radical y conformarse a una manera de vivir totalmente diferente. Totalmente diferente. Y es aquí cuando definitivamente vemos un problema en las iglesias de hoy. Vamos a hablar de las iglesias que llaman o que se conocen o que la gente reconoce como evangélicas, ¿sí? Con el mensaje que ya les dije, el mensaje
de cree en el Señor Jesús y será salvo, y lo cual lo reducen y lo desvirtúan de tal manera que lo reducen a un simple levanta la mano y repite una oración. Eso es creer en el Señor Jesús para ellos, lo cual no se acopla al mensaje del Evangelio. Y por la otra parte, muchos hermanos en la iglesia de Cristo ven y tírate al agua, ¿no? ¿Sí? Cree estas 5 cosas, confírmame de que tú las crees, tírate al agua y ya. No, definitivamente no es así. Definitivamente lo que nos están llamando es a un cambio de vida, de mente y de corazón. Yo lo he hablado antes, ¿no? Cambiar radicalmente cómo tú piensas y cambiar radicalmente cómo tú sientes. De esa manera tú puedes empezar a vivir en santidad. Ahora, ok. Ahí me está enviando Sergio que la santidad también significa ser pacífico. ¿Sí? Porque dice busca la paz y la santidad en Hebreos. Sí, porque todo eso, todo lo que estamos hablando es que todo esto, toda la enseñanza de Jesús compone lo que nosotros deberíamos obedecer para ser conformados o para buscar la santidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que se está predicando un evangelio tan light, pareciera que es tan light, que cuando tú cumples ciertas cosas como tirarte al agua o levantar la mano, ¿sí? Entonces tú ya eres salvo. O no solo que tú ya eres salvo, sino que ya terminó, no quise decir eso, sino que ya terminó tu trabajo. El trabajo más difícil pasó, que era creer, aparentemente, o que era tirarse al agua, aparentemente. Y no es así. El trabajo de la santidad, de la santificación, es un trabajo de constancia, es un trabajo de caminar al lado de Dios, una vida continua, e ir transformando la vida. Entonces, en esa transformación de vida, entran, como le digo, las enseñanzas de Jesús. Santificarse es obedecer las enseñanzas de Jesús. Cuando hablo de las enseñanzas de Jesús, siempre incluyan, por favor, las enseñanzas de sus apóstoles, que son totalmente indispensables en la doctrina de Jesús. ¿Ok? Entonces, las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Son la guía para santificarse. ¿Ok? Entonces yo quiero leer o que leamos varios versículos para hablar de algunas enseñanzas de Jesús. ¿Ok? Y hoy vamos se los voy a compartir aquí. Me dicen, por favor, si ven la pantalla, denme un segundo. Todavía no se la he compartido. Que no sale. Así. ¿La ven ahí? ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Confírmeme a alguien, porfa. Sí. ¿Sí? Chévere. Sí, chévere. Chévere. Bueno, entonces vamos a ver Efesios. Estamos. Efesios 4. Ok, vamos a leer a partir de el 18. Mire lo que dice esta enseñanza. ¿Sí? A partir del 17 dice. Aquí la Reina Valera, esta es la Dios habla hoy. Dice la nueva vida en Cristo. ¿Qué dice? Otra vez, ¿qué dice? La nueva en Cristo. La nueva vida. ¿Y por qué es nueva? Porque es nueva. Y lo que es nuevo es que comenzó. Porque no es que comenzó, Liesca dice es diferente a la que teníamos. Porque es algo nuevo. Murió lo viejo. ¿Ah?
porque no es está igual. limpio, no se ha usado, está renovado, es la nueva vida en Cristo. Entonces, mira lo que dice, nueva vida en Cristo. Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Mire lo que dice. ¿Qué dice? Ya no vivan más como los paganos. ¿Sí? ¿Por qué? Ellos viven ¿cómo? De acuerdo a sus equivocados criterios. Esto tiene que ser un entendimiento radical de nosotros. Nada de lo que diga el mundo, nada en absoluto, nada, ¿sí? Es correcto o es conforme a la voluntad de Dios. El mundo siempre estará equivocado para enseñarte a vivir conforme a los propósitos de Dios. Y lo llevo más allá, o sea, que el mundo está tratando de enseñarte cómo vive un ser humano. En contraposición, el creador de los seres humanos está tratando de enseñarte cómo vive un ser humano. ¿Quién es posible que esté equivocado? El mundo. Entonces, uno de los problemas que hay hoy es que nos encanta qué dice el mundo. Nos encanta qué dice mi profesor de la universidad. ¿Cómo es él? ¡Wow! Lo admiro. Nos encanta qué dicen los psicólogos. Nos encanta. Qué profundo, ¿no? Entonces, la enseñanza de Dios es radicalmente opuesta y nosotros tenemos que entender eso si queremos tener, como dice ahí, una nueva vida. ¿Sí? Nueva vida. Si usted va con un problema matrimonial a un psicólogo, ¿sabe qué le va a decir? ¿Ah? Divórciese. ¿Sí? No se lo digo por locura. Recientemente tenemos un caso así. Tú vas para un psicólogo con un problema matrimonial y ¿qué te dicen? Divórciate, tu felicidad, tú no necesitas tener eso, divórciate. ¿Sí? Puedes buscar otra pareja que sea más compatible contigo. No luches. ¿Para qué? Eso es un desgaste emocional. Te estás haciendo daño. Divórciate. Eso es lo que dice un psicólogo. ¿A qué da patadas de ahogado? ¿Ah? ¿Sí? Dicen no de patadas de ahogado. Sí, con todo esto, para que da patadas de ahogado, sí. Con todo esto de las ideologías de género, los homosexuales y todo. Sé lo que tú quieras hacer. ¿Tú te sientes bien creyéndote ballena? Sé ballena. Eso no importa. ¿Sí? Como tú quieras, eso está bien. Sí, y así sucesivamente. Solo preocúpate por tu felicidad, preocúpate por ti mismo. Es decir, en otras palabras, o en las palabras concretas, sigue siendo un egoísta. Solo piensa en ti y ya. No piensa en más nadie. ¿Sí? Entonces, eso es, o sea, son algunos ejemplos que le voy lanzando mientras leemos los versículos. ¿Te ibas a decir algo? Que acá en Reina Valera decía que andan en la vanidad de su mente. Reina Valera decía que andan en la vanidad de su mente, es decir, que ellos mismos están, sí, están envanecidos en su mente, ¿no? O sea, están vueltos hacia sí mismos en su mente. Es egoísmo. Entonces, bueno, los cuales viven de acuerdo con equivocados criterios, con sus equivocados criterios. Y tienen oscurecido el entendimiento, es decir, no tienen claro, no tienen luz. Ahora, ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque, miren, no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Son ignorantes porque son insensibles en su corazón, porque su corazón es tan altivo y tan duro y tan arrogante y tan vanidoso que no quiere doblegarse a la voluntad de más nadie. ¿Sí? Y porque no quieren doblegarse a la voluntad de un Dios vivo, entonces se vuelven ignorantes de la voluntad de Dios, y porque se vuelven ignorantes no gozan de la vida para la que Dios preparó al hombre. Por eso, ¿sí?
Dice, se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. ¿Sí? Entonces, se endurecen y ¿qué pasa? Cometen ¿cómo? Sin freno toda clase de cosas impuras. ¿Por qué? Como les contaba, ¿por qué razón en el mundo tú te detendrías de hacer las cosas que a ti te gustan, no importa si son impuras? ¿Por qué razón? Pero es que a mí me gusta, a mí me satisface, yo la quiero, yo la necesito. Como dicen, yo soy así. ¿Sí? Y lo hacen, entonces empiezan a hacer todo como sin freno. Entonces, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, como todas esas otras personas. Ustedes ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y que... ¿Cómo dice ahí? ¿Quién lo lee? Aprendieron... ¿Qué dice ahí? Ahí dice, aprendieron Biblia. ¿Qué dice ahí? Ahí dice, aprendieron Biblia. A vivir. Y aprendieron los versículos, dice ahí. Aprendieron la doctrina. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Aprendieron a vivir. A vivir, porque lo que se aprende en Cristo es a vivir. No Biblia. No versículos, no historia, no ciencia, no todo lo demás. En Cristo se aprende es a vivir de manera diferente, no de acuerdo con equivocados criterios. ¿Sí? Aprendieron a vivir como Él quiere, según la verdad. ¿Cómo es como Él quiere? Según la verdad que está en Jesús. Por eso, ustedes deben, ¿qué cosa? Renunciar. Renunciar es un acto consciente. ¿Sí? Cuando tú vas a renunciar de un trabajo, ¿quién decide renunciar? Yo decido renunciar, pero yo tengo que querer renunciar. ¿Sí? Entonces, yo decido renunciar a mi antigua manera de vivir, pero soy yo. ¿Quién no decide renunciar? Por acá arriba lo dice. Los que son insensibles de corazón, los que han sido endurecidos, ¿sí? Los que están endurecidos no quieren renunciar porque dicen, no puede ser que yo tenga que cambiar mi manera de vivir, mi manera de ser, mi manera de pensar. No puede ser. Porque yo no soy malo. ¿Qué dice la gente? Yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. ¿Sí? Pero sí hacen daño, se hacen daño a ellos y hacen daño a la sociedad y le hacen daño a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Después vamos a ver cómo hacen daño. Entonces, aprendiendo a vivir como Él quiere, según la verdad que está en Jesús, por eso deben renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran. De eso se trata el mensaje de despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. ¿Ok? Todo se ha corrompido a causa de ¿qué? De deseos engañosos. El engaño de la mente, de la sociedad, de nuestra carnalidad. ¿Ok? Renovarse espiritualmente en su manera de buscar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, que se distingue, mire cómo dice, la nueva naturaleza que se supone tienen los cristianos, creada a la imagen de Dios, se distingue ¿por qué? ¿Por qué se distingue una vida de un cristiano? ¿Por qué se distingue que usted es cristiano o no? ¿Cómo se distingue que usted anda en santidad o no? ¿Cómo?
porque tiene una vida recta y pura basada en la verdad. Mira, deben revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen según Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Un cristiano se distingue de un mundano por la vida que lleva, no por cuántos versículos sabe, no porque va todos los domingos a congregarse, no porque toma la cena o toma la ofrenda, no porque hace una oración antes de la comida, incluso no porque ora todos los días de su vida 8 horas al día si quiere. ¿Por qué se distingue la vida de un cristiano? Porque lleva una vida recta y pura basada en la verdad, que es la verdad de Cristo. ¿Sí? Nosotros nos han enseñado a llevar un montón de actos, a actuar de ciertas maneras y tener ciertos hábitos y creyendo que teniendo ciertos hábitos como es el orar, el congregarse, el hablar de cierta manera, el ofrendar y otras cosas, eso nos hace cristianos. Y lo que nos hace cristianos, y esto no es verdad, lo que nos hace cristianos es una vida recta y pura basada en la verdad. ¿Y qué es recta y pura? Imagínense, ¿qué es recta y pura? ¿Qué significa recta y pura y basada en la verdad? Esto es mucha tela que cortar. Esto es muchísimo de qué hablar. ¿Sí? Entonces, aquí más o menos vamos a hablar de eso. ¿Qué es una vida recta y pura y basada en la verdad? Voy a leer rápido. Aquí en los versículos siguientes. Por tanto, ¿qué es? Vamos aquí a definir de aquí en adelante qué es una vida recta y pura y basada en la verdad. No mientan más, ¿sí? Ya no mientan más, sino diga cada uno a su prójimo la verdad, ¿sí? Si se enojan, no pequen, ¿sí? No le den oportunidad al diablo, bueno, eso tiene que ver conmigo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. Esto es interesante. El que robaba, deje de robar y trabaje, no para que coma. No solo para ti mismo. Tú manda a trabajar incluso para que tú te sustentes tú y sustentes a otro. Tú trabajas así, hermano. Yo no sé si tú trabajas así. No digan malas palabras, ¿sí? Sino solo palabras buenas y oportunas que edifiquen a la comunidad y traigan beneficio a quienes la escuchen, ¿sí? Bueno, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Seguimos en el 5. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda de víctimas cuyo olor es agradable su vida a Dios. Y ya que son santos, no se hable entre ustedes de ninguna inmoralidad sexual. Mira que no dice no cometan. ¿Qué dice? Dice no cometan inmoralidad sexual. No se hable siquiera, ni siquiera hay que hablar de inmoralidad sexual. O sea, el cristiano debe ser tan puro que ni piensa ni habla de esas cosas, de inmoralidades sexuales, de codicia o de cualquier otra cosa fea. Ni siquiera, ¿qué dice? Ni siquiera se nombre entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, mire, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Mira, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero. Es que hay pecados donde no lo vemos. Hay pecado donde a veces hay pecado donde no lo vemos. ¿Sí? Incluso el que está apegado al dinero está pecando, eso se llama avaricia, el que tiene avaricia, el que es avaro. La Reina Valera me parece que dice el que es avaro.
el que es impuro de cualquier manera, el que es corrompido de cualquier manera, el que practica la inmoralidad sexual, el que miente, el que no comparte con el prójimo, el que ¿qué? Idólatra. Sí, antes de idólatra, dice otra cosa. Avaro. Avaro. Inmundo, fornicario. Fornicario, etcétera, ¿sí? Entonces, vuelve y dice, ¿qué dice Efesios? Que el psicólogo no los engañe con razonamientos vacíos. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué más dice? Que tu amigo no te engañe con razonamientos vacíos. ¿Qué más dice? Que el vecino no te engañe con razonamientos vacíos. Que el profesor no te engañe con razonamientos vacíos. ¿Qué más dice? Que las noticias no te engañen con razonamientos vacíos. ¿Qué más dice? Que tu familia no te engañe con razonamientos vacíos. Que el internet no te engañe con razonamientos vacíos. Que las redes sociales no te engañen con razonamientos vacíos. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos. No es lo que diga toda esa gente. Pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. No sea que ustedes compartan su suerte. ¿Ok? Entonces, pues ahí hay un montón de cosas que pensar, pero yo lo que quiero que vean es que, como decía ¿dónde estamos? Acá en el 4, ¿dónde está? Yo me cambié acá de Biblia. Como decía acá en el 4, sobre todo es esto, que dejen de vivir con los criterios equivocados, que empiecen a vivir, que aprendan a vivir como Él quiere según la verdad que está en Jesús, que vivan una vida recta y pura en todos los sentidos. Hay muchas cosas que estudiar que yo no se las puedo decir en un solo estudio. Lean la Biblia, lean el Nuevo Testamento y vean toda la clase de impurezas que están rechazadas. ¿Sí? Eso es vivir en santidad, o sea, eso es estar en santidad, es vivir. Es vivir, tiene que ver con la vida, con la práctica, con la manera, como vuelvo les digo, de vivir. ¿Ok? Entonces, eso es sumamente importante. La santidad tiene que ver con el tipo de vida, con el tipo de vida. Ok. Entonces, Te escucho. ¿cómo? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, señor. ¿Sí? No sé qué le dañó, yo pensé que había sido a mí. Aquí sigo. No lo sé si... Dice, A mí bueno, me tocó apagar el computador porque quedó bla, 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 ¿sí? bla. Bueno, entonces les decía que lo importante aquí es entender. Lo que yo quiero decirles es que tienen que tener una vida recta y pura basada en la verdad, no en las cosas que dicen, entonces que nos dicen como por aquí nos decían, no se dejen engañar con palabras huecas, o que nadie los engañe con sus razonamientos vacíos. No se dejen engañar, hermanos, por toda esa gente que les nombré. Acuérdense que lo importante acá, o lo que estamos tratando, es que la santidad permite que el propósito de Dios se cumpla en su vida y individual y colectiva, es decir, como iglesia. Y ese propósito de Dios es que usted tenga vida eterna, y vida eterna es la esperanza de vida futura, pero además es una vida totalmente plena aquí y ahora, hoy. Eso también es vida eterna, que hoy tenga la vida para la cual usted fue creado. Sí, mi amor. No, que iba a decirlo de que no sean tampoco partícipes con ellos.
Lieska dice que en la palabra dice que tampoco sean partícipes con ellos, es decir, no se puede ser participante tampoco. Aunque no lo está haciendo, tampoco participar de lo que sí lo hace. Aunque no lo está haciendo, tampoco participar de los que sí lo hacen. Claro, eso también mancha la santidad. Y entonces, cuando nosotros estamos, vamos a decirlo de esta manera, en el proceso de santificación, es decir, en el proceso de la limpieza de nuestra vida, de la limpieza de nuestro pensamiento, de la limpieza de todas estas cosas, cuando estamos en ese proceso, nuestra vida se va conformando más a Dios y por lo tanto vamos teniendo mejores vidas. Quiero entonces cerrar con esta parte. ¿A quién beneficia la santidad? ¿A quién beneficia la santidad? A nosotros. Y a otros. ¿Sí? Las personas entienden muchas veces la santidad como una carga, como una necedad, como una molestia de parte de Dios. ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué no nos deja vivir tranquilamente? ¿Por qué no deja que yo disfrute de lo que yo quiero, de lo que yo deseo? ¿Por qué no me deja ser como yo quiero ser, como yo soy? ¿Sí? Libre, yo quiero ser libre, lo que me provoque hacer, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Entonces las personas ven una carga, la ley de Dios. La ley de Dios les pasa a ser una carga. ¿Sí? La ley de Dios pasa a ser una carga. Entonces, realmente lo que yo les quiero decir es que la santidad, el no pecar, ayuda es a la persona que practica la santidad. Dios da todas estas leyes para el beneficio, nunca para el perjuicio de nosotros. Y les voy a leer un par de versículos aquí en Job. ¿Sí? Si tú fueras muy bueno y muy capaz y muy santo, ¿sí? ¿Crees que beneficia de alguna manera a Dios? ¿Crees que Dios te pide santidad para beneficiarse Él de alguna manera? Mira lo que dice acá Job, capítulo 22. ¿Crees tú que el hombre, por muy sabio que sea, puede serle a Dios de alguna utilidad? Repito, ¿crees tú que el hombre, por muy sabio que sea, puede serle a Dios de alguna utilidad? ¿Qué interés o beneficio obtiene el Todopoderoso de que tú seas recto e intachable? ¿Sí? Eso preguntaban a Job. ¿Qué interés o beneficio obtiene Dios de que tú seas recto e intachable? La santidad es una petición de Dios para el bienestar de nosotros mismos, no para el bienestar de Dios. Busca otro versículo en el mismo libro de Job. 35. Dice, acá, Job 35:3, creo que vamos como hasta el 8, dice. Pues le has dicho a Dios, ¿qué te importa si yo peco? ¿En qué te perjudica mi pecado? Pues yo te voy a responder y también a tus amigos. Fíjate en el cielo y mira qué altas están las nubes sobre ti. Si pecas, esto no afecta a Dios. Por muchos pecados que cometas, no le haces nada. Y si actúas bien, nada le das. No le haces tampoco ningún beneficio. Es a los hombres como tú a quienes afecta tu pecado y a quienes benefician tus buenas acciones. ¿Sí? Repito. Voy aquí desde el 35, desde el 35:5. Fíjate en el cielo y mira qué altas están las nubes sobre ti. Si tú pecas, eso no afecta a Dios. Por muchos pecados que cometas, no le haces nada.
Y si actúas bien, nada le das, no le haces ningún beneficio. Es a los hombres como tú a quienes afecta tu pecado y a quienes benefician tus buenas acciones. Hermano, el pecado se ha metido de tal manera en la vida de la iglesia, de hermanos, de predicadores, de pastores, de todos los que quieran. Yo lo he visto ya metido de tantas maneras que hay familias destrozadas, hijos afectados por divorcios, por violencias, por cualquier cantidad de cosas, iglesias divididas. Innumerables consecuencias, hermano. ¿A quién beneficia que tú seas amoroso, fiel, trabajador para con tu esposa y tu familia? ¿A quién? A tu esposa, a tu familia, a ti mismo. ¿A quién beneficia que la mujer sea pasiva, que sea amable con el esposo, que no sea gotera continua, que esté pendiente de sus hijos, que ama a sus hijos, que los eduque, que los guarde? ¿A quién beneficia? Pues a su esposo, a su familia, a sus hijos y a usted. ¿A quién beneficia que el hijo obedezca a sus padres, que se mantenga conforme a la enseñanza de sus padres, que no sea rebelde? ¿A quién beneficia? Al hijo, al muchacho, a la familia. ¿Sí? ¿A quién beneficia que no seas infiel? Beneficia a tu cónyuge, beneficia incluso a la pareja a la persona con que está siendo infiel. ¿A quién beneficia que no seas avaro? Te beneficia a ti mismo porque estás pecando contra Dios, beneficia a la sociedad, beneficia a quien estás queriendo quitarle el dinero, ¿sí? Beneficia a aquellos con que compartirás el dinero, porque el que es avaro es el que quiere acumular el dinero para sí, ¿no? Y entonces, si tú no eres avaro, si tienes el dinero, entonces compartes, entonces beneficias a las personas con que compartes, ¿sí? Y así sucesivamente. Hermano, he visto, como les empecé diciendo, en los últimos 2 o 3 años, cosas que me avergüenza o me avergonzaría contarles dentro de la iglesia. Y no es eso, lo sigo viendo, hermano, lo sigo viendo hasta el día de hoy, lo sigo viendo, cómo pasan un montón de cosas. Y yo la verdad no puedo creer y no puedo, lo que digo es, ¿cómo pueden pretender bendiciones de Dios en estas condiciones? ¿Cómo pueden pretender decir que son cristianos? ¿Cómo pueden pretender alabar el nombre de Dios, orarle en las mañanas cuando oren? ¿Cómo pueden pretender eso si son vanidosos, orgullosos, mentirosos, infieles, borrachos, tramposos, perezosos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo una iglesia avanza así? ¿Cómo una iglesia avanza con un montón de personas que no han transformado sus vidas? ¿Cómo pueden tener una buena vida esas personas a nivel individual si no transforman sus vidas? No se puede, hermano. No se puede. Como dice aquí, es a los hombres como tú a quienes afecta tu pecado y a quienes benefician tus buenas acciones. Hermano, el llamado es a que nosotros entremos en el proceso de santificación en el que deberíamos estar siempre. ¿Sí? La santificación no se da un día, la santificación no se da cuando levantas la mano o cuando te bautizas. Se da parte de la santificación, sí, se da parte de la conversión. Viene el Espíritu Santo y mora contigo para ayudarte en el proceso de santificación o para acompañarte en el proceso. Pero tú conscientemente tienes que estudiar la palabra, aprender, identificar cuál es la voluntad de Dios, identificar también... como decía David, escudriña mi corazón y pruébame. Muéstrame, Señor, cuál es mi pecado y permíteme que yo lo cambie. Porque eso es lo único que nos va a permitir tener vida eterna, cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas particulares, que es una esperanza de vida eterna, una buena vida o la mejor vida posible durante nuestro tránsito en nuestra tierra, y también el propósito de Dios
en la iglesia, una iglesia que se fortalece, una iglesia que se mantiene firme y que crece. Amén. Así que esto es, hermanos, la santidad es lo que nos va a permitir cumplir el propósito de Dios, hermanos. Yo los invito a, como le digo, a fortalecer ese proceso de santificación, de aprendizaje de la voluntad de Dios y de la aplicación en la vida. Recuerden, aplicar, vivir, aprendieron como dice Pablo a los Efesios, aprendieron a vivir como Él quiere. Aprender a vivir como Él quiere. Esa es la santidad. Amén. Nuestro hermano Luis, por favor, si puede orar. Orar entonces, hermano. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el llamado que hoy nos haces una vez más a la santificación, a volvernos a ti, Señor, a alinear nuestra vida a ti, a caminar por esa voluntad tuya. Rogamos nos ayudes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, escudriñes nuestros corazones, nos permitas ser sinceros y reconocer aquellas áreas en las cuales no hemos entregado, no hemos apartado para usted, en las cuales seguimos viviendo, Señor, según la perversión de las mentes humanas caídas, Señor. Ayúdanos, Padre, a cada día tomar la decisión que el día que tomamos de obedecer tu evangelio y sellar ese pacto contigo de fidelidad, de vivir siempre para ti, Señor, pueda ser reivindicado cada nuevo día. Señor, ayúdenos a caminar conforme al llamado tuyo, Señor, de tal forma que definitivamente nosotros honremos y glorificamos tu nombre. Rogamos, Señor, tu misericordia, perdón por nuestros pecados, por los pecados de nuestros hermanos, por el pecado de la iglesia, Señor, de aquellos que hemos estado evidenciando cómo cabalga el enemigo, Señor, y llevando a la iglesia al pecado y apartando, Señor, a tus hijos de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos andar y caminar más conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor, conforme a tu llamado y no conforme a nuestro parecer, Señor. Ayúdanos para que cada vez seamos más genuinos, no seamos religiosos, Señor, que solo confiesan y en actitudes o en hechos, Señor, muestran, dice creer en ustedes, Señor, pero sus acciones, su corazón, Señor, sus pensamientos aún están alejados de usted. Rogamos, Señor, para que cada día podamos ser más como tú y verdaderamente ir creciendo a la estatura del varón perfecto, a la estatura de tu Hijo, siendo cada vez en realidad más parecidos a Él, Señor, y que haya menos de nosotros y mucho menos de este mundo, Señor, en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. Rogamos todo esto, Padre, a través de tu Hijo Jesús. Te pedimos a través de tu Espíritu Santo. Amén.